Y doy la bienvenida, como ha sido en todas estas mañanas, en la última semana de 2021 y esta primera de 2022, al doctor Sergio Negrete, especialista en temas económicos. Él es economista y profesor del ITESO. Sergio, te saludo con mucho gusto esta mañana de martes. Que igualmente, y un gusto, como sabes, estar este día también contigo, como ha sido en los anteriores. Te agradezco mucho. Al contrario, Sergio. Y bueno, el tema que quiero tocar contigo esta mañana es el de las remesas. Ya habíamos hablado como de pasadita hace un par de días de la importancia de las remesas. Y mira, para situarlo en cifras, el monto acumulado de los ingresos por remesas en los primeros 11 meses de 2021 ascendió a 46,834 millones de dólares, una alza anualizada de más del 26% con relación a 2020. ¿Qué sería de México sin las remesas, querido Sergio? Sería un escenario terrible, Enrique, porque estas remesas, como tú lo sabes perfectamente, van sobre todo a familias muy pobres. Es el trabajador de Chicago que le está mandando dinero a su mamá, a su papá, a sus hijos en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces, realmente es lo que tiene, es prácticamente un programa social, digamos que financiado directamente por los propios ciudadanos para sus propias familias. Aquí nada tiene que ver el gobierno, por más que el gobierno se trate de adornar, que esa es otra cuestión. Pero es realmente el impacto más directo que uno se pueda imaginar. Esos dólares llegando directamente a quien más los necesita. Entonces, bueno, si no hubiera remesas, deja a un lado que es importante que haya más dólares para la cuenta corriente del sector externo y que permita mayor importación y que permita un mejor precio del dólar, dicho sea de paso, porque a mayor oferta de dólares, bueno, pues es un menor precio. Entonces, estabiliza el tipo de cambio. Pero deja tú esos efectos macroeconómicos. Realmente es lo micro, lo que le llega a las familias, la gran relevancia de las remesas en México, en El Salvador, en India, en tantos otros lados, pero bueno, en nuestro país son importantísimas. Sin duda, ya lo hablabas tú de un programa social, bueno, pero en este caso patrocinado del bolsillo de los ciudadanos directamente, y bueno, es fundamental el tema de las remesas. Ha evitado que crezca la pobreza, extrema, que es la más lacerante, la más preocupante, la más indignante en nuestro país. Ha evitado que haya un colapso mayor en el tema de inflación, que de por sí ya la tenemos elevada, ha mantenido estable al peso frente al dólar, y bueno, todo esto se debe a un flujo que provocan las remesas de nuestros paisanos que envían dinero a sus familias, y como tú lo dices bien, pues son familias de un sector de escasos recursos, ¿no? Que necesitan para su sustento básico esencial ese recurso que mandan sus familiares desde los Estados Unidos, y pareciera que a veces el gobierno, y lo voy a decir en términos coloquiales al muy estilo mexicano, pues hace caravana con sombrero ajeno, porque no es un mérito ni es una política del gobierno federal o una estrategia de la Secretaría de Hacienda en este contexto complicado, sino que es mérito del trabajo de nuestros paisanos que van, se arriesgan, generan recursos, muchas veces son maltratados y mandan sus dólares para sus familiares acá en nuestro país. Al contrario, Enrique, efectivamente, lo sorprendente a mí no deja de sorprenderme cada vez que el presidente López Obrador presume las remesas, y bueno, ya habla de los héroes que están del otro lado, que lo son, pero lo son para sus familias y por sus familias. En ningún momento se fueron gracias al apoyo del gobierno federal, se fueron más bien gracias al empujón que les da el gobierno federal por la falta de empleo, por la inseguridad, por tantas razones que llevan a los mexicanos a irse. Entonces, digo, no puede uno presumir el hecho de ese dinero cuando sí eres causante indirecto, vamos a llamarlo de esa manera, pero por lo mal que haces tu trabajo. Entonces, realmente sí es impactante, pues que presuma tanto las remesas, y realmente las presuma como si fuera un logro del gobierno federal, ¿no? Ya han aumentado tanto y se ha logrado tanto durante este gobierno. Dices, bueno, pues es que estás expulsando gente del país. Eso es lo que de hecho están haciendo tus políticas, a tal grado
como tú apuntas, impide que aumente la pobreza, las remesas, pero de todas maneras, como sabemos, la pobreza aumentó en casi 4 millones debido a la pandemia y también a las malas políticas de respuesta del gobierno federal en materia de protección del empleo, la pobreza extrema en 2.1 millones de personas, y pues eso a pesar de las remesas, imagínate lo que sería sin ellas. Pero sí, ciertamente el comportamiento del gobierno federal es peculiar, por decirlo extremo, al presumir algo que no le corresponde, pero sobre todo que sí es causante indirecto, reitero, pero por lo mal que lo está haciendo. Así es, Sergio, y bueno, ya no es el petróleo, ya no es el turismo el que mantiene pues apuntalada nuestra economía, sino son las remesas. Y cambiando de tema, Sergio, aprovechando estos minutos contigo, pues el tema de los combustibles nuevamente nos pone presiones muy complicadas en esta de por sí ya difícil y tradicional cuesta de enero, donde vienen, me llama mucho la atención y me da hasta risa, la verdad es que dicen, no van a aumentar las cosas, son los ajustes del mes de enero. Bueno, pues se llamen aumentos, ajustes o como le quieran poner, la verdad es que el incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a los combustibles va a repercutir directamente en los precios de las gasolinas, que de por sí ya están bastante elevados, y parece que esto se va a palpar de forma muy tangible, muy evidente a partir del 8 de enero con el incremento del IEPS a combustibles. Así es que pues ahí viene el ajuste a los combustibles, Sergio. Efectivamente, fíjate que, como bueno, tú lo sabes, lo digo a tu auditorio, del 1 al 7 de enero, lo que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue un crédito fiscal, no es subsidio, deja aclarar eso, con esa palabra hay que ser muy cuidadosos, y aparte yo estuve ahorita a punto de pronunciarla, no es subsidio. En lugar de cobrar la totalidad del impuesto del IEPS, en este caso a las gasolinas, se cobra solo una parte. Y están dejando de cobrar bastante, más de 3 pesos litro, por ejemplo, en el caso de la Magna, con tal de que el impacto de esta primera semana no fuera tan rudo. Y se logró, hay que decirlo. O sea, ahora, se logró a costa de que la recaudación del impuesto, precisamente, pues no va a ser muy elevada. Aquí, por desgracia, estás atrapado. El gobierno federal está atrapado entre una promesa demagógica hecha por años por el presidente, que fue: voy a bajar el precio de las gasolinas, que en algún momento, y no sé exactamente dónde, pero todavía ya fue en su gobierno. Si tú escuchas el discurso de 2018, su discurso inaugural de presidente de la República, dijo: voy eventualmente a bajar el precio de las gasolinas. Cuando ya todo se refine en el país, pues lo que según esto ya va a pasar en 1 año o 2, ya no habla de bajarlo. Ahora dice que ya no lo va a subir, que francamente es muy distinto, es una promesa muy diferente. O deja decirlo llanamente, no es que haya cambiado la promesa, es que mintió. Y pues esconde su mentira, su falsedad, detrás de un cambio de retórica que pues espero que a nadie engañe, aunque a veces me sorprende que hay gente que sí le cree algunas cosas. La cuestión es que ahorita sí, esta semana el IEPS está muy bajito por cuestión de Hacienda, por una decisión hacendaria, pero ya veremos. Aún así hubo una subida, pero fue muy leve, fue algo transitorio, digamos. Vamos a ver qué ocurre efectivamente a partir del 8 de enero, la semana del 8 de enero. Pues el próximo sábado lo estaremos viendo, es 8 de enero, es el próximo sábado, para atestiguar cómo va a ser el impacto en el precio de los combustibles, sobre todo la Premium, la Magna, el diésel, y bueno, de ahí viene la cadenita de eventuales incrementos en la distribución de bienes y servicios y las presiones que de por sí ya son complicadas para el tema de la inflación en este arranque de 2022, Sergio. Efectivamente, tiene que tener un impacto inflacionario, transitorio, deja de agregarlo, pero transitorio, le pega a los bolsillos de los mexicanos. O sea, no hay vuelta de esto. Y por desgracia, si tú dejas de recaudar impuestos, aquí de veras, no hay forma de librarse de un impacto negativo. Es bueno, el gobierno está haciendo un sacrificio fiscal al no cobrar tanto impuesto, ¿de acuerdo? Entonces no tiene tanto dinero, y entonces, como al presidente no le gusta el déficit fiscal, pues entonces hay que recortar gasto de otro lado. O sea, realmente esto no hay forma de salir bien librado, pues con esta clase de promesas demagógicas. Como ocurre en tantos otros países, bueno, pues se ajusta el precio de acuerdo al mercado, hay algo claramente establecido, pero estamos ahora atrapados en esta retórica
que lleva muchos años, y ya no me refiero de 2018 a la fecha, me refiero de 2004 a la fecha, en que el entonces jefe de gobierno capitalino empezó a criticar y siguió criticando por muchos años los gasolinazos. Bueno, pues ahora le toca el turno de administrarlos, cosa que no le gusta, es bastante evidente, pero pues así es la política de a de veras, no la de oposición, sino la de gobierno, en que eres el cantinero y no el borracho del otro lado de la barra criticando. Así es, Sergio, y bueno, el ejercicio del poder sin duda desgasta, y es evidente que no es lo mismo ser candidato, aspirante, a ejercer el poder ya como presidente de la República. Los escenarios son muy distintos. Sergio, te agradezco mucho estos minutos para conversar el martes, y nos seguiremos escuchando en el trayecto de la semana. Enrique, te agradezco muchísimo poder estar contigo, con todo tu auditorio, y pues que sea, a pesar de tantas cosas, un buen inicio de año para nosotros. Que así sea, Sergio. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente.